Hola, bienvenidos a este podcast de Botana Histórica. El día de hoy nos acompaña el maestro Víctor Adán y nos va a hablar de cine e historia. Hola, Víctor. Hola. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu invitación. Recibí tu correo. Gracias por invitarme a tu podcast para hablar de cine. Oh, qué casualidad. Qué nuevo. Sí. Primero, nos contaría por qué es importante el cine. Sí, y la respuesta es porque es entretenido. En primer lugar, ¿no? Creo que el cine siempre como tema para nuestro campo disciplinar es importante para no sacar demasiado rollo. Creo que es importante en principio, bueno, lo dije ahorita, ¿no? Porque es entretenido. Bueno, el hecho de que sea entretenido es altamente consumido y en ello hay un interés social muy profundo. Entonces, creo que algo que interesa mucho a la sociedad es algo que nos debe de interesar a nosotros como objeto de estudio, ¿no? En principio. Entonces, por ahí podríamos tener una primera respuesta. Y porque creo que además, ya viéndolo de forma general, el cine como producto tecnológico, artístico, creo que integra muchas de las manifestaciones que han sido trabajadas por el ser humano a lo largo de la historia y como que de alguna manera las condensa, las fusiona, y creo que ahí es donde se guarda parte de la importancia y el impacto que ha tenido el cine desde su creación, ¿no? Aparte, por ejemplo, pienso en cómo la ficción y la realidad, vamos a decirle así, como que se conjugan de alguna manera en el cine de una forma muy sutil, ¿no? Y ahí pienso, por ejemplo, en el propio origen del cine, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde las primeras dos manifestaciones cinematográficas potentes sería por un lado la ficción, la fantasía, y por otro lado la crónica, ¿no? Este retrato de la realidad. Entonces creo que eso está bien padre, ¿no? Con Georges Méliès y el viaje a la luna, y por otro lado con el tren llegando a la estación de los hermanos Lumière, ¿no? Esa dualidad que tiene el cine de retrato de la realidad y posibilidad fantástica me parece a mí muy, muy importante. Y luego está padre esto, ¿no? De que te estás entreteniendo, ves algo nuevo y estás aprendiendo algo, ¿no? Claro. Que no solo te basas en lo, como dirían muchos profes, hay que leer más, ¿no? Claro. Y bueno, y aparte de que, pues no sé, creo que cuando somos estudiantes, todas las materias prácticamente tienen que llevar una película, ¿no? De pronto es, ¿por qué estamos viendo esta película? Pues no sé, el profe la puso, ¿no? Como que es muy, muy automático pues hay que poner una película para que haya una mejor comprensión de un proceso histórico, una etapa histórica, ¿no? Y claro, yo creo que eso nos da como un nivel de referencialidad de la imagen, de la representación de cómo era, ¿no? Y ya luego se abre la discusión, no, pues eso no tiene una precisión histórica, no es tan exacto históricamente. Aquí no debió de existir este personaje. Y dices, bueno, esa es una discusión que yo creo que a estas alturas ya uno la va colocando en segundo o tercer plano, ¿no? Es identificar el cine o analizar el cine por lo que es, ¿no? Como una manifestación puntual y precisa, artística, ¿no? Como tal. Y ya eso nos da una propia derivación de análisis, ¿no? Pero sí es importante porque además de todo, nosotros en el campo de la historia lo estamos utilizando mucho. O sea, usamos mucho el cine para explicar cosas, ¿no? Bajo la lógica de que una imagen, una producción audiovisual tiene mucho más impacto a la hora de intentar comprender
un proceso, ¿no? Entonces como que automáticamente decimos, pues para que se entienda mejor, veas esta película, ¿no? O bueno, pongan el cañón, ahorita, el día de hoy, película, ¿no? Día de cine, ¿no? Entonces que como estudiantes nos gustan mucho esos días que hay que ver películas. Sí, o luego cuando nos ponemos a hacer el análisis de la película, ¿no? Claro. Ese personaje no era así físicamente, ¿eh? Está exagerado. Le hace falta estatura, él no existió en el mismo tiempo que tal. Espérate. Es por motivos de la narrativa, ¿no? Sí, del guión. Es muy buena, pero está exagerada. Sí, no la vean tanto porque es mentira. Sí. Y luego se nos tacha mucho, ¿no? a los historiadores cuando estamos conviviendo con otros colegas, ¿no? De otras disciplinas. ¡Hey! ¿Y qué piensas de la película Napoleón, no? Es como que, no, esa película es imprecisa, ¿no? No, pero, o sea, ¿qué te pareció? No vengo a que me descifres todos los errores históricos que tienen, ¿no? Que a ver, esa es una línea, ¿no? Y al que le guste, al que se le haga chido, pues está bien, ¿no? Hay un público para eso. Yo sí estoy más en el terreno de, más allá de la precisión histórica o no, es el impacto cultural que tiene el cine y digamos, la fuerza que tienen las memorias, podría decir. Al final, una producción cinematográfica, en general, una producción audiovisual, está construida desde cierto punto, desde cierto ángulo, en donde están involucradas ideologías, perspectivas, ¿no? Idiosincrasias, ¿no? que tiene que ver con el director, con la casa productora, y esa producción al final, esa narrativa, esa representación visual, esa contemplación de imágenes que nos está proyectando esa película, obedece a esa memoria, que es lo que quiere representar el director, los productores, ¿no? Con esa película. Entonces, eso, el impacto que va a tener y el discurso que va a generar en la sociedad o en sectores sociales, eso es lo que me llama a mí mucho la atención. Y creo que en ese terreno es en el que ya como historiadores profesionales debemos entrar, ¿no? El legado, el impacto que tienen las narrativas, ¿no? Ya desde una perspectiva del discurso de las películas, ¿no? Entonces, que eso nos llevaría como al análisis cinematográfico, que es algo que creo que los historiadores debemos de entrarle mucho más. Sí, claro, no es solo esto de ver la película y aprender el tema o seguir la historia del romance en la Edad Media, ¿no? Sí. Sino ver todo el discurso que se maneja, que te está enseñando un escenario, una vestimenta que es más allá de una simple trama. Claro, ¿no? Que a ver, yo también soy, me pongo en el otro lado, ¿no? Pero tiene que ser entretenida, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí tiene que tener lo suyo acá, el ganchito, la parte, que su romance, que su atractivo narrativo, dramático y tal. Porque pues si no también, pues qué aburrido, ¿no? La neta. Pues a veces uno va a ver una película, porque pues tiene que tener algo que te atraiga, ¿no? Entonces, yo sí soy claro de, pues, teniendo ese primer elemento, está chido y a partir de eso corre, ¿no? Y lo otro, pues sí tiene que ver con estas inquietudes intelectuales. Ya verlo como la representación, las narrativas, los discursos, la memoria, lo que está representando esa pieza fílmica, pues bueno, ese también, ¿no? Pero sí tiene que empezar con que te guste, porque sí. Pues si no, pues muy chido, muy reflexivo todo el tono, pero pues qué aburrida película, ¿no? Básicamente. Pero sí tiene que tener esos elementos, ¿no? Y normalmente en una clase, ¿qué películas usaría usted para decir esto es buena película histórica? Yo creo que depende. Clásica frase de historiador, ¿no? Pues depende del contexto. No, pero sí aplicaría mucho. Por ejemplo, no sé si con
con tu generación yo les impartí la materia de introducción a la historia, no recuerdo. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en introducción a la historia a mí me gusta mucho la película Memento de Christopher Nolan, ¿no? Me gusta porque creo que en una materia como es introducción a la historia, que es comenzar a discutir conceptos, ideas, categorías en relación al oficio del historiador, creo que esa película ayuda mucho a ejemplificar la importancia que tienen las fuentes, la importancia que tiene la escritura, ¿no? Porque al final la trama va de... y bueno, la importancia que tiene la discusión entre historia y memoria, por ejemplo, ¿no? Pues la trama va de un personaje que no puede recordar sus actos y lo acontecido. Entonces la estructura del filme va en un orden indirecto, va hacia atrás, ¿no? Entonces, parte de que por sí misma la edición de la película se ha analizado y es ahorita pues una película de culto y es para muchos de las mejores películas que ha hecho Christopher Nolan. Creo que yo la recupero desde nuestro campo de la historia, ¿no? La importancia que tiene la imagen, la importancia que tiene el registro escrito para los historiadores, ¿no? El personaje se hace tatuajes, ¿no? Para recordar frases clave. No sé, pienso que Memento como película clave para poder ayudarnos a explicar conceptos diversos dentro del campo de la historia, esa me parecería una buena película. Y ya, pues por gustos personales, pues bueno, ya podríamos abrirnos, ¿no? Que no tiene realmente, a ver, por ejemplo, películas o series que no son realmente ubicadas en un tiempo histórico como tal, pero que pueden ayudar a explicar etapas históricas y dinámicas políticas o de poder. Pienso, por ejemplo, en Juego de Tronos, ¿no? Que no es fantasía, sí, no necesitan decírmelo, no tienen que recordármelo. Es una serie fantástica, pero el cuidado en la construcción de los personajes y de las dinámicas sociales, políticas, los ejercicios de poder, la lectura que hay sobre la distinción de las estructuras sociales, ¿no? A mí me parece un muy buen ejercicio, un muy buen acto, ¿no? Entonces, e incluso se podría ayudar a explicar muy bien cierta etapa de la Edad Media en el tránsito a la Edad Moderna con esa serie, ¿no? Y estamos hablando de que es una serie no situada históricamente, ¿no? De manera específica, ¿no? Pero por ahí algunos la podrían ubicar en el... Que eso existiría en un siglo XIV, XV, ¿no? Inglés, por ahí. Pero sí, por ejemplo, eso podría ser un buen ejercicio, ¿no? Un buen análisis. Yo personalmente me iría más por lo romántico, así como de época. A lo mejor en una clase de historia contemporánea pondría Mujercitas, un clásico, claro. Y que te enseña no solo pues el romance, ¿no? Que hay en toda la película, sino de que el papá se va a la guerra, el papel que hace la mujer, las vestimentas y la vida de 4 hermanas que están situadas en un contexto marcado. Entonces siento que sería buena película. Está chido, ¿no? Porque, y bueno, y aparte que ahí tendríamos otro elemento importante, ¿no? Es decir, es la representación cinematográfica. Luego, ¿cuál representación cinematográfica, no? Porque creo que hay varias versiones de Mujercitas. Sí. Que además hay un elemento de intertextualidad, ¿no? Es una adaptación cinematográfica de una obra literaria que a su vez está contextualizada en un momento histórico importante, ¿no? Entonces, como que son 3 filtros que nos ayudan a ubicarnos, ¿no? En un tiempo histórico y, como dices exactamente, ¿no? Como cuál es la representación, por ejemplo, del papel de la mujer en la sociedad del siglo XIX, cuáles son también un poco desmitificar estas memorias grandes, ¿no? De que al ser mujer pues estaba completamente anulada toda opción de
o digamos, toda capacidad de agencia, ¿no? Que eso creo que también es importante. Sí, me gusta ese ejemplo. Aparte creo que la última adaptación, ¿no? La de Greta Gerwig, a mí me gustó mucho. Sí. Se me hace muy creo buena. que es de las más famosas, bueno, de las 4 que han salido, son 4, es la más famosa y es muy buena. A mí también me gustó mucho. A mí me gustó mucho. La anterior también me gusta mucho, pero sí, las otras creo que nadie las ha visto. Pues, las otras... O quizá en otras generaciones, ¿no? Bueno, quizás son adaptaciones de los 60, no sé, la verdad desconozco, pero sí, pues en su momento eran las que rifaban, ¿no? Yo creo que Greta Gerwig se va a convertir en una gran directora, así de poner su... no sé, presiento que va a ser de esas directoras que va a tener tal potencia, por ejemplo, en ese mundo gigantesco que es Hollywood y tal, de saber defender la autoría como directora en medio de esos monstruos que son las productoras y las casas productoras hollywoodenses. A mí ella me late que es de las que defiende una postura que entra y sale para poder afianzar algo más autoral. Y no sé, por ejemplo, a nivel de cine, a mí me gusta mucho eso. Sin que se escuche así, eso es cine, ni nada de eso. Pero no, como que de pronto en un tiempo en el que las fórmulas para hacer cine cada vez son más predecibles, ¿no? Cada vez hay más estructura a seguir en la elaboración de películas, ¿no? Estas películas de consumo general. Cuando hay directores de cine que defienden una postura, la hacen manifiesta y que tienen una perspectiva que se revela, que dices, al ver esa película percibes la autoría del director, pues la verdad yo eso lo valoro mucho. Veo cine por directores, entonces eso me parece, sin que suene así, vamos a ponernos aquí muy sofisticados. No, pero realmente sí, como lo valoro, sí me inclino por esa parte del director que trata de defender su obra, ¿no? En una forma también flexible, obviamente, ¿no? Y luego son directores que te hacen pensar, ¿no? Que te llevan a estos cuestionamientos o a discusiones, porque yo he visto que pues ella saca películas y luego las redes sociales están con todo así de, no, está mal por esto, no, es buenísima por esto. Entonces como que no solo te cuenta una historia y aprendes, sino que también te lleva a reflexionar, a pensar, a analizar. Y eso está padre también. Completamente. Aquí yo creo que podríamos vincularlo con parte de las discusiones que tenemos en nuestra disciplina. Al final, la obra de un director de cine podríamos compararla con la obra de un historiador, o sea, un texto historiográfico, en el sentido de que pues indudablemente un director de cine, director o directora de cine va a plantear sus ideas, su cosmovisión, sus ideologías, sus sesgos también, pero es eso, es su voz intentando estructurar a través de una manifestación artística, ¿no? Audiovisual, pues lo que es una postura y una narrativa, ¿no? Una memoria, podríamos decir. Pues de alguna manera eso es lo que hacemos también acá en la historia. Que claro, nosotros tenemos mucho más presente el tema de cuidar esos sesgos, identificarlos, mesurarlos, ¿no? Tratando de ir detrás de este siempre latente concepto de la objetividad, ¿no? Pero vamos, llega un punto en el que uno debe de asumir sus posturas, uno debe de asumir sus sesgos y sus ideologías, sus creencias, y que en todo eso va
la hechura de lo que hacemos, de nuestras investigaciones, por qué elegimos nuestros temas, desde dónde los estamos interpretando, con qué autores tenemos esta referencialidad o estructuramos nuestra metodología para hacer esas investigaciones. Entonces, al final de cuentas, a mí también me agrada mucho cuando sale una nueva película, por ejemplo, con perspectiva feminista tal cual, y se asume como tal, y explota el mundo, y se remueven las aguas, y vamos, pues eso está chido, eso es parte de lo interesante. Pues qué aburrido sería que pues pasara desapercibido, ¿no? Y yo creo que al final también eso te habla de la construcción social, o sea, de cómo estamos hechos en las sociedades y pues cómo activa sectores, ¿no? De uno u otro lado, y está interesante, ¿no? Pues bueno, ya saldrán sus directores haciendo sus películas, ¿no? Espérense. Entonces, a mí también me agrada eso, la verdad. Y en el ámbito de los historiadores, ¿qué herramientas considera que nos hacen falta para poder analizar bien una película y que digan, este es un buen trabajo de un historiador? Yo creo que el primer punto sí es comenzar a despojarnos de esa primera carga de es precisa históricamente, ¿no? Porque ya si empezamos desde ahí es como que no, espérate. Ojo, y no quito el hecho de que, claro, hay películas cuya asesoría histórica se ven mucho más claras que otras, ¿no? A nivel de, sino de los personajes centrales y a nivel de estos pequeños detalles que se ven en el filme que dices, ahí está la mano de un asesor histórico, alguien de la academia que está asesorando a ese director o al guionista, ¿no? Vamos, sin quitar eso, que puesto como tal, uno como historiador, pues lo agradece, ¿no? Pues qué chido, ¿no? Se tomaron el tiempo, tal, está chido. Pero vamos, si eso es lo principal, creo que nos estamos perdiendo de un enorme campo, los historiadores, un enorme campo de estudio, de análisis, ¿no? Yo estoy más en el lado de, por un lado, tomar las películas como eso, como objetos de estudio, como elementos que se pueden analizar desde su propia construcción, desde su propio impacto social e impacto cultural, y a partir de ello comenzar a extraer conceptos, ideas, posturas ideológicas que se derivan de ese impacto o de esa construcción, de la hechura de la película, ¿no? Que nos puede servir a nosotros como historiadores para explicar, sí, contextos históricos, pero también contextos sociales. Es decir, por ejemplo, explicarnos un poco más otras etapas y no de la que habla la película, ¿no? Explicarnos un poco más el presente también, que es algo que intentamos automáticamente los historiadores. Entonces, creo que sí, despojarnos de ello y abrirnos a un campo mucho más amplio, que creo que es lo que guardaría el cine, ¿no? Y asimismo, las piezas cinematográficas, ¿no? Las películas de otros momentos, revisarlas también como fuentes históricas, tal cual, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, ¿no? ¿Por qué se grababa? ¿Con qué se grababa? ¿Por qué se representaba tal personaje o tal escenario de cierta manera en una película? O las representaciones en general de etapas históricas que generan una memoria o inciden en lo colectivo, ¿no? Por ejemplo, el cine de la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Cuántas representaciones hay y qué tipo de narrativas son las que frecuentemente se están aludiendo, ¿no? en esas películas que hubo, ¿no? en determinado tiempo, sobre todo en la época de oro del cine mexicano, ¿no? Entonces, creo que es muy explicativo desde muchos aspectos. Pero es eso, ¿no? Es abrirnos a
un poco como lo que fuimos haciendo en principio con el tema de la fotografía, vistas como fuentes históricas, ya no como complemento a la fuente eterna del historiador, que es el documento, ¿no? Es eso, ¿no? Abrirnos a que, pues, el cine es fotografía en movimiento. Entonces, pues, de alguna manera, pues, va por ahí, ¿no? Y en general, yo creo que es eso, es pensar, y no solo como en lo histórico, como un género que solo nos debe de atrapar. No, o sea, los géneros son tan variados y son tan importantes. Muchas veces, no sé, creo que a veces como historiadores hasta nos cansamos de puras películas históricas. Tengo ganas de ver otra cosa, o sea, algo más, por ejemplo, mi género vamos, como mis películas favoritas, si podría decir que tengo 2 películas favoritas. Una es la trilogía del Señor de los Anillos, que algunos ya identificarán que soy seguidor del trabajo del profesor Tolkien y la representación cinematográfica que se hizo, sobre todo las primeras 3 películas. Pero al lado, entre mis favoritas y a las que les tengo un cariño enorme, como películas, creo que al lado del Señor de los Anillos estaría Sangre por Sangre. Una película así radical, ¿no? El no tema de la fantasía a la crudeza del cine chicano de la década de los 90, ¿no? Que pues tiene una significación más emocional en lo personal, ¿no? Y que eso me llevó a consultar y a revisar otro tipo de cine, o sea, otro tipo de películas dentro de lo que identificamos como el cine chicano, ¿no? De finales de los, bueno, incluso algunas de la década de los 70, los 80 y los 90, ¿no? Que es que además tuvo una incidencia muy marcada en la franja fronteriza. Entonces, a eso voy, ¿no? Como que sí hay una explicación tal, pero pues tiene que empezar con una cuestión ahí vinculatoria, ¿no? De por qué nos gusta tal o cual película, ¿no? Entonces, para sacarnos también un poco como de que, es que tiene que ser histórico para que nos gusten los historiadores. Pues claro que no, tiene que ver con tus películas favoritas, tus géneros favoritos, las cosas que te atraigan, y ver más bien de eso, pues por qué tienen tanto impacto, ¿no? ¿Por qué se consume tanto cine de terror? O como decían en el episodio pasado, no es que se haya grabado hace 2 minutos, no, en otro episodio de tu podcast, Botana Histórica, ¿por qué atrae tanto el cine documental de asesinos seriales? Por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Por qué es tan atractivo, no? ¿Qué activa en la sociedad para consumir tanto true crime, ¿no? Cine de detective, ¿no? Cine policíaco, de investigación y tal, ¿no? O sea, hay algo ahí que explica la sociedad o que ayuda a comprender sectores sociales, ¿no? En ese consumo tan potente de ese tipo de cine, ¿no? Entonces, eso es creo que la parte importante a la que el historiador tiene que entrarle. No solo al típico cine histórico como tal. No, es ver las películas más allá de si son precisas o no históricamente. Claro, ¿no? Y está padre porque actualmente yo creo que las nuevas generaciones de historiadores como que ya estamos volteando a ver más otras fuentes como el cine. Pues si bien la fotografía ya se tomaba en cuenta, creo que actualmente le damos como más relevancia ver planos, ver construcciones, ver otras cosas y no solo quedarnos no, hay que ir al archivo para ver este documento y tal autor dijo, o sea, siento que ya como que estamos desarrollando otras habilidades. Sí, y aparte que dentro de la discusión de nuestra disciplina, uno dice, no, pues es que eso es como lo nuevo. Y realmente no es tan nuevo, o sea, ya desde los 70, 80 se venía hablando de pues, la importancia que tiene la apertura a otras fuentes para el trabajo del historiador. Lo que creo es que, lo que se ha identificado, no es que lo crea yo, está trabajado, es que ha pesado y sigue pesando tanto
los enfoques historiográficos y el culto al documento, que de pronto es muy difícil que el historiador, y tiene que ver con tradiciones académicas, con estos discursos que seguimos repitiendo, a ver, que tienen una funcionalidad, claro está, pero se trata de una inercia de la cual es muy difícil desprenderse, es muy difícil alejarse, ¿no? Porque esto de que, pues, no, es que ya sabemos que los historiadores actualmente estamos buscando otras fuentes, y pues sí, pues ya, desde el propio blog nos decía, pues es que tenemos que abrirnos, ¿no? O el famoso concepto de la interdisciplinariedad, de la disciplina, ¿no? Pues no es tan nuevo realmente, pero la acción, o sea, realmente trabajos que se enfoquen en ello, sí se sigue resistiendo, ¿no? Nuestra carrera. Entonces, pues sí, seguimos en la lucha, ¿no? Y pues forma parte también de esas inquietudes que también queremos explorar, ¿no? Algunos de nosotros. Sí, también a mí me sorprendía, el otro día estaba checando, nada más revisando a ver si estaba bien citada una fuente que estaba poniendo, y me salió, ¿cómo citar un TikTok? Yo dije, ¿qué? Es mentira, Ahora. dije yo, me niego a esto. Y ya me puse a investigar y era real. Y citaste un TikTok. Entonces me fui a ver TikTok. Claro, dices, pues obviamente, ¿no? No, pues vamos, parecería que nosotros los historiadores no debemos de contemplar la producción audiovisual tan actualizada como, por ejemplo, un TikTok como una fuente, y vamos, no que se identifique como una fuente de referencia, pero sí como si queremos explorar, bueno, ¿por qué la sociedad actual consume demasiado contenido histórico a través de plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, ¿no? Ese puede ser un objeto de estudio que con toda la potencialidad puede explorar un historiador. O sea, estamos interesados en eso. ¿Cómo está aprendiendo la sociedad actualmente los temas históricos? Y vamos, y ya hay que romper ese mito de historia tiene que tener mínimo 20 años. No, esas fronteras se están desvaneciendo, y está bien, porque como historiadores tenemos la sensibilidad de analizar el tiempo, ¿no? De analizar a la sociedad. Entonces, pues bueno, podemos explorar eso, ¿no? Entonces, no tenemos que ser sociólogos para hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Y hay que desprender, claro, identificando qué es lo que realmente podemos agregar como historiadores, ¿verdad? Porque ahí es donde puede entrar esta discusión. Bueno, eso es un trabajo para un sociólogo, para un antropólogo, ¿no? Y no necesariamente. Pero hay algo que nuestra formación como historiadores puede dar como respuesta, y no debemos de temerle a, pues eso, ¿no? A revisar varios TikToks como fuentes para identificar qué tipo de etapas históricas son las que más consume la sociedad, ¿no? Por ejemplo, creo que sí sería importante, ¿no? Ya despojarnos de ciertas cosas como historiadores. Sí, hay que darle un giro. Sí, completamente. Qué interesante, me gustó mucho, me gusta mucho el cine. Bueno, no creo que como usted, o sea, no. No, te gusta más, claro que más. Pero bueno, igual soy más de ver documentales y de ver las fotos reales de lo que sucedía. Okay. Y no sé si quiere agregar algo más. ¿Recomendación? No, bueno, ahorita que mencionas comprender, ¿no? También ese nivel de ficción que guarda el cine, ¿no? O sea, pero ya comprenderlo como a ver, ya, o sea, vamos a despojarnos. O sea, el propio cine documental es un cine de ficción también, ¿no? Por más que se muestre como tal fotos y tal, cortes de grabación, etcétera. A ver, hay una intencionalidad en la construcción de ese cine documental. Entonces, es eso, es también un poco como ya
como decir, a ver, el cine tiene su lado subjetivo, sí lo tiene. Avancemos, ¿no? Hay ficción en la construcción de una pieza cinematográfica, por supuesto que la hay, avancemos, ¿no? Vámonos al análisis, vámonos al impacto, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que, como decíamos, ¿no? Hay mucha oportunidad para que le entre el historiador, ¿no? Y nada, muchas gracias por invitarme a tu podcast, Botana Histórica. Es muy bueno, sí. No me lo pierdo. Muchas gracias. Gracias a usted por venir. Esperamos volverlo a invitar a un capítulo de Botana Histórica y gracias por vernos. Bye.